Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina y de Cultura Teológica. Aquí estamos otra vez haciéndole la fuercita para poder seguir enseñando. Aquí con mi buen amigo Jorge Carrillo otra vez. Estamos intentando retomar la enseñanza como antes. Ustedes saben que en el 2019 prácticamente todos los jueves Jorge y yo enseñábamos juntos. Y bueno, estamos intentando retomar ese buen hábito y nos hemos puesto de acuerdo para comenzar un estudio de todo el libro de Romanos. Así que yo creo que tenemos material como para enseñar en lo que resta del año. Así que vamos a ver, pedirle al Señor que nos dé fuerzas para seguir enseñando. Gracias, porque la verdad es que tuvimos muy buena audiencia la semana pasada y ya en YouTube han estado también siguiendo la enseñanza que compartimos. Así que les damos muchas gracias. Hola, ¿cómo está, querida comunidad de Cultura Teológica y Teología Paulina? Antes éramos uno, pero ahora somos dos, y esto es para la gloria de Dios, ¿no? Así que también estoy contento de poder retomar este tiempo de enseñanza que alguna vez tuvimos, y bueno, esperamos que traiga fruto al pueblo de Dios, ¿no? Quisiera recordarles, queridos hermanos, que si Dios lo permite, para el 4, domingo, sábado 3 y sábado 4 de abril, si Dios lo permite, voy a estar en República Dominicana. Así que si usted es de República Dominicana, por favor, escríbame al chat privado de Teología Paulina para poder darle el grupo de Telegram de Teología Paulina, porque nos estamos organizando para tener allá el primer encuentro de Teología Paulina con la comunidad que sigue, con la comunidad dominicana. Estuve viendo las estadísticas de la que le ofrece el Facebook de la página y hay más de 400 personas que nos siguen desde República Dominicana. Así que si ustedes son de República Dominicana, por favor, escríbame para darles ese link y para poderles dar los detalles de cómo vamos a reunirnos, dónde nos vamos a reunir. Cualquiera de esos 2 días vamos a estar reuniéndonos para tener un congreso, una conferencia con relación a los judaizantes, contra las doctrinas judaizantes. Así que, por favor, escríbanme si son de República Dominicana, porque anhelo verles, anhelo verles. De verdad que quiero conocer a la comunidad de Teología Paulina de República Dominicana. Jorge, no sé si hay algo más que quieras decir para empezar o... Si querés, arrancamos, así aprovechamos un poco el tiempo y luego al final dejamos un tiempito también para algunos anuncios, quizá tenga alguno para darle a los hermanos, algo que Perfecto, muy estamos bien. planificando para más adelante desde Cultura Teológica. Perfecto, excelente. El jueves pasado, Jorge y yo iniciamos dando la introducción a Romanos. Estuvimos hablando un poco del contexto histórico en el que se escribió la carta a los romanos. Estuvimos hablando de algunas generalidades de la epístola a los romanos. Si ustedes se perdieron ese estudio, vuelvo a repetir, lo pueden encontrar en el YouTube. Y la primera lección, Jorge y yo estuvimos analizando Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Esa fue la perícopa que estudiamos la semana pasada. Hoy precisamente vamos a estar estudiando la perícopa del versículo 8 al versículo número 17. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, para que ustedes tomen nota. Quiero recordarles que el estudio de Romanos, como lo mencionamos Jorge y yo la semana pasada, es vital para que podamos comprender bien las doctrinas cristianas. Jorge lo dijo la semana pasada, las doctrinas más fundamentales del cristianismo están en Romanos, explicadas con detalle. La doctrina de la reconciliación, la doctrina de la justificación, de la santificación, del lavamiento, el tema de la ley del pecado, la nueva vida en el espíritu. Hay un montón de temas que están desarrollados en la carta de Romanos y se puede decir con toda certeza que el que no ha estudiado la epístola a los romanos con profundidad no entiende todavía bien de qué trata el cristianismo, y por esta razón es que muchísimos judaizantes cayeron en sectas judaizantes, precisamente por eso, porque nunca estudiaron con seriedad sistemáticamente Romanos, ni la epístola a los Hebreos, ni la carta a los Gálatas. Entonces voy a comenzar leyendo estos versos
La vez pasada Jorge leyó los versos, voy a hacerlo yo esta vez. Y vamos a comenzar con un comentario amistoso, como lo hicimos la semana pasada. Entonces, voy a leer esta vez yo, voy a leer de la Biblia textual, cuarta edición, y Jorge utiliza la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. No, mentira. Usa la Biblia de las Américas. Bueno, muy bien, empiezo. Voy a leer. La mejor. Ok, bueno, vamos La a... inspirada. La que salva, dirían algunos. Bien, voy a comenzar. Dice Sí. así. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que en algún modo, ahora por fin, me sea abierto camino para ir a vosotros en la voluntad de Dios. Porque anhelo veros para que os comparta algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos, y esto para ser confortado juntamente con vosotros por la fe que hay en unos y en otros, tanto la vuestra como la mía. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo de entre los demás gentiles, sino también entre vosotros, pero hasta ahora he sido impedido. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a sabios y también a los ignorantes. Así que, cuanto a mí, estoy dispuesto a anunciar la buena noticia también a vosotros en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él es revelada una justicia de Dios de fe a fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Estos son los versos que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Jorge, no sé si tú quieres empezar con algún comentario primero. Bueno, dale, hoy comienzo yo si querés. Estuve reflexionando sobre este pasaje. Claro, en este programa no da mucho como para meterse en cuestiones muy finas del lenguaje y eso, porque si no la gente va a huir, ¿no? Pero sí hay algunas perlitas, algunas cuestiones interesantes, generalidades que podemos ir tomando en cuenta en el estudio de esta perícopa, ¿no? Y quiero dirigirme fundamentalmente con esta reflexión a los movimientos judaizantes que en parte esta página tiene la obligación, siente la obligación y la necesidad de combatir por cómo se han expandido este último tiempo, ¿no? Por lo que vos leíste y lo que yo leí también de esta perícopa, de este pasaje, bueno, es que hay una gran riqueza teológica, sobre todo en los últimos versículos, el tema de la fe, más es justo por la fe vivirá, eso es un universo teológico. Vos al principio decías que el que no estudia Romanos profundamente, no entiende nada. Y también hay que decir que Romanos es un tratado teológico, como vimos, pero también es para estudiarlo toda la vida, como es toda la Biblia en general, ¿no? Siempre se renueva y siempre vamos descubriendo cosas nuevas. Pero a grandes rasgos me gustaría esbozar una pequeña reflexión sobre este pasaje, ¿no? Es evidente que Pablo está preocupado por llevar el Evangelio a toda la humanidad. Cuando yo leía este pasaje me llamaba la atención, por ejemplo, algunas expresiones. Tengo la obligación, dice él, de llevar el Evangelio a todas las etnias, a todas las culturas, al bárbaro, al griego, al ignorante, al sabio. Otra expresión que usa Pablo dice, no me avergüenzo, no se avergüenza de ese Evangelio, él tiene la confianza y sabe que el poder de Dios obra, porque una de las cosas importantes de Pablo es que él cree el Evangelio, ¿verdad? Lo que pasa con muchos cristianos hoy en día es que van a la iglesia, que son evangélicos, es que dice que buscan a Dios, pero muchas veces no creen en el propio Evangelio porque no lo predican, ¿no? En este sentido, Pablo no se avergüenza, ¿no? También utiliza Pablo la expresión aquí, todo el que cree, como hablando de la universalidad del Evangelio. Y yo cuando veía todas estas expresiones decía, no pueden estar estas expresiones supeditadas a un movimiento, por ejemplo, un movimiento sectario de raíces hebreas. Yo decía, por favor, me agarraba la cabeza, ¿no?
Lo que se busca justamente con estos versículos, con estas expresiones de Pablo, es trascender todo condicionamiento, ya sea político, social, étnico, geográfico, religioso y cultural. Es decir, Pablo quiere demostrar que el evangelio es para todos, tanto para judíos como para gentiles, ¿no? Si el movimiento judaizante en este sentido fuera legítimo, no se explicaría las pretensiones de universalidad de Pablo, no basadas en limitante de ningún tipo. Y quiero darte algunos versículos también para afirmar este pensamiento, luego te dejo, así puedo expresar lo que tenía pensado y luego vos vas desarrollando. Hay algunas expresiones que utiliza Pablo en algunas cartas que nos dan a entender esta pretensión de universalidad, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses 16, dice, hablándole a Filemón, ¿no? Dice, ya no como esclavo, haciendo referencia a Onésimo, ¿te acordás aquel esclavo que se había ido aparentemente, algo malo había hecho y estaba preso y se encontró con Pablo, ¿no? Pero Pablo utiliza una expresión, una reflexión que a mí me hace ver algunas cuestiones. Él dice, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Cuando uno ve el contexto de esa carta, Filemón, uno se da cuenta que si bien Pablo no condena la esclavitud explícitamente, porque ahí hay un problema, digamos, cultural, social, ¿no? De fondo, de todas maneras, Pablo va a dejar claro que el Evangelio no tiene estos limitantes, ¿no? De clases sociales o culturales, como decíamos anteriormente, porque cuando uno acepta el Evangelio, pasa a ser parte de la familia de Dios. Y como familia somos todos iguales para Dios. Hay otro versículo que es muy interesante, también Gálatas 3:28, que básicamente ha sido el versículo donde se ha construido todo el fundamento de la cultura occidental, ¿no? Cuando Pablo en Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos soy uno en Cristo Jesús. En este sentido, hermano, y hermanos que nos están escuchando, el Evangelio es maravilloso porque siendo de la cultura que seas o de la condición social que tengas, yo puedo acercarme a Dios y ser parte de su familia. De hecho, Pablo trata mucho el tema de Abraham y este personaje es como el prototipo donde todas las naciones se ven representadas en él a través de la fe. Y la fe es aquel método empleado por Dios para que ningún hombre, por ningún tipo de favoritismo, quede afuera, ¿verdad? Porque la gracia que va unida a la fe es la anulación de cualquier pretensión humana que se levante contra Dios y reclamar algún derecho de superioridad de cualquier tipo, racial, cultural, etcétera. Y ahí voy terminando, así te doy lugar, José Carlos. Dadas todas estas consideraciones que venimos tratando, nos parece absurdo que estos movimientos de supuestas raíces hebreas eh, reduzcan el evangelio a eso, ¿no? Y que nada tiene que ver esto con el evangelio de la gracia. En el fondo, yo pienso que, y esto me hago cargo, pienso que los judaizantes son movimientos sectarios porque obligan a la gente a unas prácticas culturales que no son obligatorias para pertenecer a la familia de la fe. Y los que no tienen nada que ver con el pueblo hebreo, muchos hispanos que andan buscando, digamos, en sus apellidos las raíces hebreas, adolecen lastimosamente de un complejo de inferioridad, porque reniegan de sus propias raíces hispanas al adoptar una cultura ajena. Es decir, ahí se produce lo que sería un proceso de aculturación, ¿no? Que es tomar la otra cultura y renegar de la propia. Lo que buscan hacer entonces estos movimientos es jerarquizarse dentro del mundo religioso. Y nada hay más indigno para un hombre, pienso yo, que perder su propia identidad. Y lo peor de todo es que el Evangelio no te lo pide. Así que esta reflexión tenía para compartir así globalmente cuando leía este pasaje y pensaba en estos movimientos sectarios, José Carlos. No sé si vos estás de acuerdo. 200% de acuerdo contigo, Jorge. O sea, de verdad que veamos, yo quiero decir algo. Vean ustedes lo diferente que hablan los judaizantes a los apóstoles. Vean qué diferente hablan, ¿verdad? Porque precisamente Jorge ha inspirado esta interpretación, esta exégesis que ha hecho en este verso que yo leí hace un ratito. Deudor soy a griegos, también a bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes.
Jorge está resaltando que efectivamente ahora la familia de Dios es multiétnica y esto va totalmente contrario con el pensamiento judaizante que quiere hacernos creer que todos somos casa de Israel o casa de Exactamente, Judá. Esto es una herejía por completo, exactamente. porque los apóstoles precisamente nunca hicieron teología de cuestiones étnicas, sino que la teología de los apóstoles siempre giró alrededor de creer y recibir a la persona de Jesucristo, no en el renunciar a una identidad cultural y étnica para adoptar una ajena a la que es nuestra. Y mira lo que dice el apóstol, Exactamente, es eso. mira lo que dice el apóstol Juan sobre quiénes son los hijos de Dios. El apóstol Juan no dice que los hijos de Dios son todos aquellos que son casa de Judá y casa de Israel. No, todo lo contrario. El apóstol Juan dice así. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son estos que no le recibieron? La gran mayoría de los judíos, la gran mayoría de la nación de Israel. Digo la gran mayoría porque sabemos que el rechazo de Israel no fue total, sino solamente parcial. A los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es la condición para llegar a ser hijos de Dios? Solamente recibirlo y creer en él. Los cuales, vean ustedes que aquí en el verso 13, Juan derriba por completo las doctrinas judaizantes que intentan hacer teología de cuestiones étnicas y de cuestiones sanguíneas. En el verso 13 se acaba todo este discurso. Los cuales no fueron engendrados de sangres. ¿Lo ven? Los hijos de Dios son hijos de Dios no por una cuestión sanguínea, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, vemos aquí que Pablo demuestra que el evangelio es universal. Vemos que el apóstol Juan enseñó que los hijos de Dios no tienen nada que ver con cuestiones sanguíneas, sino tiene que ver con creer y recibir a Jesús. Y también vemos que eso fue, y yo repito porque me gusta mucho profundizar en este pasaje, vemos que fue lo mismo, exactamente lo mismo que le dijo el apóstol Pedro a los gentiles de la casa de Cornelio. Hechos 10:34. Pero Pedro, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que fue lo que dijo Jorge al citar a Pablo en Gálatas. No hay distinción entre la hombre, mujer, griego y judío, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ok? Entonces no hay duda y estoy totalmente de acuerdo, Jorge, contigo de que el evangelio nos enseña que el pueblo de Dios ahora es multicultural. No hay duda de eso. Genial, genial. De hecho, acá hay un problema teológico de no entender la evolución del pensamiento cristiano. Mirá lo que te digo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos la misión que tiene Israel, ¿no? Nos damos cuenta que la misión de Israel es centrípeta, es decir, las naciones tienen que ver a Israel y verse atraídas al centro, ¿no? Es decir, Yahvé, la nación de Israel se debía comportar de una manera determinada y de esa manera convocaba a las naciones para que vengan a Israel, ¿verdad? Totalmente. Pero, acordate, es centrípeta. Pero la misión de la iglesia es centrífuga, porque la misión de la iglesia es hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué centrífuga? Porque la iglesia tiene que ir a alcanzar, la iglesia tiene que ir a buscar. Entonces, es imposible que si uno quiere ir a buscar a las naciones, el evangelio se tenga que reducir a un subproducto de prácticas religiosas de una determinada etnia. Es absurdo eso. Totalmente de acuerdo. Veía ahí en los comentarios, hay una persona ahí que está un poco enojada. Aparte se dan por aludidos, es decir, que se consideran judaizantes, ¿verdad? Porque acá nadie llamó con el nombre y dijo, vos sos judaizante, así que el que se siente ofendido es porque se da por aludido, ¿verdad? Indirectamente.
Entonces, tienen varios problemas. Yo sigo insistiendo que es un complejo de inferioridad, en cierto sentido, dándole una explicación, ¿no? Porque buscan una superioridad religiosa, una superioridad étnica. Hay mucha gente que cree que ser judío es ser superior. Sobre todo se ve mucho esto en el pueblo evangélico, lastimosamente, ¿no? ¿Por qué creen que ser judío es ser superior? Y porque hay algunas expresiones en la Biblia, algunas ideas que nos muestran que el pueblo judío, bueno, acá tenemos una frase, ¿no? Que después te voy a pedir que la puedas explicar, que es primeramente al judío, dice, ¿no? También nos dice Romanos que Dios les entregó la palabra de Dios, o sea que tienen, digamos, ahora vamos a evaluar si eso es una cuestión jerárquica, pero tienen una preponderancia. Yo tengo una explicación que luego la voy a dar, pero consideran que por ser judíos son superiores, entonces se ven atraídos hacia esos movimientos, a mí se me hace que por eso, ¿no? Pero terminan chocándose con el evangelio de la gracia, ¿no? Y con el evangelio de pretensiones de universalidad, que es así. Totalmente, Jorge. Y bueno, yo acá, te voy a decir que primero quiero saludar otra vez a nuestros queridos amigos judaizantes que están escuchando la enseñanza. De verdad que ustedes se sientan en primer lugar a escuchar la cátedra. Así que, bueno, Nos ¿qué haríamos motivan, si... queridos amigos, nos Claro, motivan. queridos amigos judaizantes, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin los troles y los haters, verdad? Pero bueno, yo quiero decirles a ustedes, porque yo sí voy a hablar todavía un poquito más directo que Jorge, vean ustedes este comentario de Nicolás Ramos, ¿verdad? A ver. Pone, decir que la casa de Efraín es una herejía, Pablo y Santiago son herejes, bajo tus términos, amigo. Cuidado con lo que dices. Bueno, primero que todo, Pablo y Santiago nunca hablaron del encuentro de las dos casas. Eso es simplemente un cuento judaizante. Vamos a dejarlo claro, ¿ok? Y no me puedes decir que Romanos 11, como lo tuvimos en un debate, porque con esta persona yo debatí, no me puede decir que Romanos está precisamente hablando del encuentro de las dos casas, porque precisamente el tema de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 es este. Dios no ha rechazado a Israel. Así que mira qué interesante esto, Jorge. Si realmente el Evangelio de Jesucristo fuera el encuentro de las dos casas, si eso realmente fue lo que predicaron los apóstoles siempre, de más está escribir de que Dios no rechazó a Israel. ¿Lo entiendes? Porque si el verdadero Evangelio de Jesucristo dice, nos quiere decir que todas las 10 tribus que se dispersaron por el mundo se mezclaron con los gentiles y que ahora ya no hay gentiles y que esos gentiles realmente somos casa de Judá, perdón, casa de Israel, y que va a haber un encuentro entre las dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Si ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, de más está escribir en Romanos 9, 10 y 11 que Dios no rechazó a Israel. Porque eso es lo que dice Romanos 11. Digo, pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Es que el evangelio verdadero de Jesucristo lo que habla es lo que Jorge y yo estamos diciendo. Y es que el evangelio de Dios, como lo dice Jorge bien, tiene una función centrífuga, tomar de todas las naciones, de todos los pueblos, hacer del pueblo de Dios una familia multiétnica. Y es precisamente en esta idea del evangelio de que ahora todas las personas pueden ser aceptadas de parte de Dios si tienen fe en el Mesías. Ahí es cuando sí hay que aclarar que Dios no se olvidó de Israel. ¿Lo entendemos? El evangelio está dando buenas noticias. Está diciendo precisamente que todas las naciones, Dios se agrada de todas las personas, de todos los pueblos. Y entonces precisamente por eso es que había que aclarar que Dios no se olvidó de Israel. Pero déjenme hacer esta aclaración. Vean qué interesante. Después él dice, los que rechazaron, porque yo leí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él dice, los que lo rechazaron no fue los que lo rechazaron fueron el Sanedrín, los que tenían el poder para hacer eso. Muy bien. Cuento judaizante. Eso es una mentira judaizante, sucia, porque precisamente, ¿qué es lo que nos enseña el Evangelio? Vean lo que dice Paulo. Paulo está hablando de que Israel en su gran mayoría rechazó al Mesías. Dice Paulo, digo pues, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín.
¿No desechó Dios a su pueblo que eligió de antemano? ¿O no sabéis que la Escritura dice sobre Elías cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas, destruyeron tus altares, y lo que yo, y solo he quedado yo y busca mi vida. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodillas ante Baal. Así que, pues, aún en este tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Ahí está Pablo explicando que el rechazo de Israel no fue total y que sin embargo quedó un pequeño remanente que creyó en él. Nadie puede negar que la mayoría de la nación de Israel rechazó al Mesías. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol Juan, cuando nosotros lo cruzamos con el resto del evangelio. Lean ustedes Hechos capítulo número 2, cuando se reunieron los creyentes a orar, cuando Jesús les dijo, no hagan nada hasta que reciban la promesa del Espíritu. ¿Cuántos creyentes eran? Solo 120. Esos eran los que habían creído en el Señor. María, los hermanos de los hijos de María, y ¿quiénes más? Los otros pocos creyentes que realmente creyeron en el Señor. Veamos otros pasajes rápidamente que quisiera mencionar. Vean lo que dice, claramente se está refiriendo a la nación de Israel. Después dice la Biblia, Mateo 27:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a tus pollitos debajo de sus alas y no quisisteis? Y también otra parte de la escritura dice que a pesar de todos los milagros y todas las señales que Jesús hizo, no creyeron en él. Señores judaizantes, ¿tampoco habéis leído esa escritura? No, pero si estos señores son también iluminados, porque ellos tienen la hermenéutica exacta, ellos afirman que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo sin absolutamente ninguna prueba de eso, de esa barrabasada que no la acepta absolutamente ningún estudioso, solamente los gurúes de ellos. Y siempre picoteando con versículos arman su caso, ¿no? Como vos has demostrado en los debates. Vos fíjate a lo indigno que llegan estas personas al negar su propia identidad, que generalmente las culturas se niegan a aceptar otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando los católicos vinieron a Hispanoamérica en la colonización, ¿no? Y que trajeron el evangelio, vos fíjate que las vírgenes negras son un proceso de acomodamiento de la religión católica a las propias culturas aborígenes. ¿Por qué? Porque se resistían a contradecir sus propias culturas, porque ahí está la raíz de uno, que es su propia identidad. Pero estos señores no tienen ningún problema en decir, bueno, basta, reniego de lo que no tengo identidad, quiero ser judío, me pongo unas trencitas, me pongo un candelabro de fondo y digo shalom, ¿no? Y hablo hebreoñol, como se suele decir, ¿no? Así que es realmente denigrante desde un punto de vista sociológico también esto. Volvamos un poquito a Romanos, ¿te parece? Así Totalmente. Claro, volvamos. sacamos un poquito más del jugo. Mira, yo Claro. tengo, sé que vos has estudiado más profundamente que yo, Romanos, porque venís hace mucho tiempo con esto, ¿no? Y quería hacerte algunas preguntas y compartir también, ¿no? Para centrarnos en el pasaje. Por ejemplo, ¿no? Pablo dice que él desea veros para impartir algún don espiritual. Yo considero que esta expresión don espiritual no se refiere a los dones del Espíritu, sino a alguna experiencia espiritual de Pablo que sea de provecho para los hermanos. Porque vos fíjate que el versículo 13 dice que él está interesado en que en esa relación con la comunidad de Roma, él pueda extraer algún fruto, ¿no? Entonces, ¿qué entendés vos por esa expresión impartir un don espiritual? Pues totalmente, o sea, sería contradecir al mismo Paulo si nosotros pensáramos que Paulo está diciendo impartir algún don espiritual, si Pablo se estuviera refiriendo al don de profecía, al don de ciencia, al don de milagros, los dones que menciona el mismo Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, porque el mismo Pablo aclara en Primera de Corintios capítulo 12 que él es el Espíritu el que reparte estos dones como Él quiere.
Entonces, cuando Pablo dice que porque anhelo veros para que os comparta algún don espiritual, efectivamente Pablo simplemente se está refiriendo a ministrarles dentro de ese llamado que Dios les ha dado. Exacto. Y eso precisamente es un regalo espiritual. Es un regalo espiritual ser ministrado. Pablo les está diciendo que es un regalo espiritual ser ministrados, que ellos sean ministrados a través de ese ministerio que Dios le dio a ellos, a él. Pero Pablo, parece que esta expresión de Pablo es una expresión soberbia, ¿verdad? Porque todavía la Reina Valera traduce para impartiros algún don espiritual, ¿verdad? Entonces pareciera que Pablo se está poniendo por encima de ellos, ¿verdad? Pero no es así, porque si vos después te Sí. fijas, dice, y esto para ser confortados juntamente con vosotros por la fe que hay en unos y en otros, tanto la vuestra como la mía. Entonces Pablo está reconociendo que él también va a ser confortado. Y Pablo no se está poniendo por encima de ellos porque él está diciendo que la fe que él tiene es la misma que ellos también tienen. ¿Lo ves? Pablo se está Sí, poniendo de forma horizontal. sí, lo voy a leer de la Biblia de las Américas, que yo también noté eso. El versículo 12 dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros, no encima de vosotros, sino entre vosotros, nos confortemos, nosotros juntamente, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. O sea que se pone, sí, al mismo nivel que todos, ¿no? Cosa que también podríamos hacer una crítica a algunas denominaciones, sobre todo evangélicas, que tienen a veces jerarquías dentro de las iglesias, ¿no? El superapóstol o el ungido, persona dentro de la iglesia que no puede ser tocada, ¿verdad? Que no puede ser criticada, inclusive hasta hay gente que depende de esos sujetos para su bienestar espiritual. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, yo necesito que el pastor me ore, ¿no? Parece que si el pastor no le ora, esa persona no puede tener una vida espiritual plena. Y tenemos que decir que los mediadores ya se acabaron, ¿verdad? Los mediadores se acabaron. En el 70 se acabaron. Y tenemos al único mediador que es Jesucristo entre Dios y los hombres. Así que todos tenemos esa posibilidad de acercarnos a Jesucristo al mismo nivel. Otra cosa son las funciones. Hay una especie de jerarquía, pero no es una jerarquía insana, que podríamos llamar primero entre iguales, ¿no? Como una expresión que los incluya. Totalmente, y esto es, ¿verdad? Vemos a esos grandes apóstoles que siempre ellos dicen que ellos tienen algo que dar que el pueblo no tiene, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos un falso profeta que abunda todos los años, hace calendarios proféticos y precisamente en el año 2020 lo escuché diciendo que iba a ser el año en el que su ministerio iba a crecer más y que iba a ser repartido su ADN sobre sus hijos espirituales y que era el año donde mayor crecimiento iba a tener su ministerio. Bueno, pues ¿qué crees? Que se vino el COVID y el Señor ni se escuchó. No se escuchó de él absolutamente nada. Entonces, esto es bien lo indica Jorge. Aquí no vemos en Pablo jamás una pretensión de considerarse un cristiano VIP, un cristiano eh, de primera clase y considerar que hay Claro. cristianos de segunda clase. No, Pablo dice para compartirles un don espiritual y ser confortados mutuamente. Yo también seré confortado por ustedes. Jorge, antes de que pasemos a seguir, porque yo tengo muchas cosas que mencionar también y sé que vos, pero yo quería leer perdón que insista en el tema, pero este famoso cuento judaizante que intenta negar lo que es evidente, ¿verdad? Lo que estamos diciendo de que la familia de Dios es multiétnica y que precisamente, como lo dice Romanos 11, el rechazo de Israel vino a ser la riqueza de los gentiles. ¿De dónde se agarran para decir que los que lo rechazaron fueron solamente el Sanedrín al Señor Jesús y que no fue la nación de Israel? Cosa que
vuelvo a repetir, no tiene ni pies ni cabeza porque vimos un montón de pasajes donde se menciona y se reconoce que el rechazo de Israel fue mayoritario, no total, pero sí mayoritario. Mira lo que dice esta aberración de traducción, que cualquiera que sabe un poquito de griego sabe que esto no es lo que dice el griego. Mira lo que dice Juan 1:12 del Código Real, que esto es peor que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Es por mucho peor. Mira lo que dice lo que dice en Juan 1:11. A los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Y de ahí es donde se agarran para decir que es el Sanedrín el que rechazó a Jesús. Queridos hermanos, esto lo queremos denunciar con toda propiedad. Miren, los judaizantes, cuando hay pasajes que no les calzan, sin ningún reparo, están completamente dispuestos a mutilar la palabra de Dios. Por favor, de verdad, no reciban a estos falsos maestros de la ley que, como lo dijeron bien los apóstoles en Hechos capítulo número 15, perturban las almas. Jorge, yo quisiera mencionar algo de Romanos 1:9 o Romanos 1:8 que me gusta mucho, y del 9. Quisiera leerlos rápidamente estos dos versos para hacer una aclaración y algo que quisiera resaltar. Mira lo que dice Pablo. Primeramente doy gracias a mi Dios porque por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es proclamada en todo el mundo, porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Quisiera resaltar dos cosas. Número uno, vean lo que dice Pablo, doy gracias a mi Dios. Y aquí yo quisiera resaltar esto con la siguiente expresión. ¿Saben una cosa? Las personas que nos están escuchando hoy, Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. ¿Lo entendemos? Sobre todo si nos están escuchando jóvenes. Muchas veces hay jóvenes que creen que porque sus papás son cristianos, ellos también lo son. No, cada persona tiene que tomar una decisión propia de aceptar o rechazar al Mesías. Esta expresión, mi Dios, cuando dice Pablo, doy gracias a mi Dios, nos expresa el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Dios quiere que cada uno tengamos una relación personal con Él. Dios no quiere que yo viva de las experiencias espirituales de Jorge, ni Jorge de las mías. Dios quiere tener una relación directa conmigo, orgánica, y una relación directa con Jorge y orgánica, y así con cada uno de ustedes. Pablo dice lo mismo en Hechos capítulo 27, versículo 23. Mira lo que dice Jorge. Hechos capítulo 27, versículo número 23. Dice, porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y al cual sirvo. ¿Lo ven otra vez la expresión? Del Dios de quien soy. Pablo tenía este sentido de pertenencia con Dios. Y lo otro que quería resaltar del verso 9 es lo que Pablo dice cuando dice, porque Dios al cual sirvo en mi espíritu. ¿Saben ustedes una cosa? Uno no puede servir a Dios uno no puede servir a Dios en la carne, uno no puede servir a Dios en las emociones, porque si tú sirves a Dios en las emociones, los hermanos que hay, los falsos hermanos que hay en la iglesia te van a fallar, te van a criticar, te van a serruchar el piso, van a murmurar contra ti, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes servir a Dios en tus emociones, ni puedes servir, por supuesto, mucho menos servir a Dios en la carne. A Dios hay que servirle en el espíritu, y esto es muy importante que lo recordemos. Jorge. Sí, justamente si uno puede aplicar una regla hermenéutica aquí en estos primeros 3 versículos, lo primero que uno puede hacer es en un pasaje buscar las palabras que se repiten, ¿verdad? Del 8 al 9 y al 10 se repite la palabra Dios, como se está mencionando. En el primer versículo, Dios, él da gracias él da gracias a Dios a través de Jesucristo. En el versículo 2, Dios es el a quien él sirve en el Espíritu a través del Evangelio. Y en el versículo 10, Dios es el que le provee las posibilidades a él porque depende de la voluntad de Dios. Es decir, Pablo se caracteriza por ser un cristiano que ha muerto
el yo de él para que viva el yo de Cristo, ¿no? Esto está expresado en las cartas de Pablo muchas veces, en muchos lugares, ¿no? Este, algo quería decir con respecto a estos pasajes también. Fíjate el versículo 15, quiero plantearte algo que muchas veces no se dice, pero que es importante mencionarlo. Dice el versículo 15, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Nosotros podríamos decir que los hermanos de las comunidades de Roma ya habían recibido el Evangelio, ¿verdad? Entonces nos podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo dice eso si ellos ya recibieron el Evangelio? Bueno, en realidad lo que Pablo está queriendo decir es que el Evangelio no consiste solamente en predicar, hacer una invitación a la salvación. Al parecer, Pablo nos da a entender que el Evangelio se refiere a toda aquella riqueza espiritual que involucra la propia experiencia, la de él como cristiano, la de las escrituras, que son el fundamento en el que Pablo se basa, y el cúmulo de bendiciones y doctrinas y bendiciones espirituales que se derivan de esa relación. Entonces, cuando Pablo dice que el poder de Dios, el dunamis de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No tenemos que pensar que el Evangelio es una cuestión de hacer una invitación a alguien para que reciba a Cristo solamente. Aquí el Evangelio podríamos decir que es como el contenido de toda la fe cristiana. Yo no soy, los católicos tienen una expresión, acá se van a cortar las trenzas los judaizantes. Los católicos tienen una expresión de fe que es muy interesante, José Carlos. Ellos hablan de dos tipos de fe, que nosotros también las predicamos, pero cómo las plantean ellos es interesante. Hablan de la fides quo. Fides quo es la expresión subjetiva de recibir a Cristo. Cuando a vos te predican, vos crees eso y recibís a Cristo. Y fides que es recibir el contenido de la fe cristiana. Hay expresiones, por ejemplo, en Judas dice, hermanos, les ruego que ardientemente combatan la fe. La fe ahí es como contenido. En Primera Tesalonicenses también cuando habla de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, o cuando Pablo le dice a Timoteo que tiene un depósito que guardar. Es el contenido. Entonces el Evangelio no se reduce a eso, a una expresión o a una invitación para recibir a Cristo. El Evangelio engloba todo el cúmulo de bendiciones espirituales que nos competen a todos aquellos que somos de la familia de Dios. Eso quería compartirte. Totalmente de acuerdo con eso y eso que vos estás diciendo es para reflexión de las iglesias, porque aquí no Ajá. necesitamos solamente que la gente haga una oración de fe, es que la comisión que realmente Jesús dejó fue hacer discípulos, ¿verdad? Es lo Claro. que dice Mateo 28:18. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y yendo pues discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Entonces, es muy importante esto que Jorge nos está diciendo. El Evangelio no es una simple invitación de recibir al Mesías. Es como lo dice Jorge. No solo se trata de creer en el Mesías, sino creerle al Mesías, a su mensaje, ¿verdad? Claro. Ahora, Jorge, a mí me gustaría, porque ya casi ya vamos a cumplir una hora, me encantaría que nos metiéramos un poquito en los versos 16 y 17 que nos faltan para terminar esta exégesis que hemos hecho hoy de estos versos. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí es algo que yo quisiera mencionar. Es muy importante que nosotros entendamos como gentiles que la salvación es primeramente para el judío, como lo dijo Pablo. ¿Y por qué razón la salvación es primeramente para el judío? Por una cuestión de sentido común. Y es porque la única nación a la cual Dios utilizó para traer las escrituras fue a la nación de Israel. Vean lo que dice el Salmo 147,
19 y 20. Salmo 147, 19 y 20. Dice así. Dice, manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. No hubo otra nación en el mundo, fuera de Israel, en el antiguo pacto, a la que Dios le haya dado decretos y mandatos. Esto es lo que dice el versículo 20. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Esto es para que ustedes, señores judaizantes, se dejen del cuentazo de que antes de Israel en el desierto, todos los gentiles guardaban Shabbat, porque Dios entregó eso para toda la humanidad. No, no es cierto. Nadie puede guardar Shabbat sin la Torá, porque la Torá es la que enseña cómo se debe guardar Shabbat. La Torá dice que no se puede encender fuego ese día. La Torá dice desde qué momento es que hay que dejar de hacer cosas. La Torá dice que en el sexto día hay que hacer el doble. La Torá es la que condena bajo pena de muerte al que quebrante el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es cierto que hubo un tipo de ley que anduvo allá entre todas las naciones. No, es Israel el que tuvo esta ley de Moisés. Lo dice el Evangelio de Juan, el verso 1:17. La ley, dice la Biblia, vino con Moisés. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Entonces, ¿por qué razón tenía que venir la salvación primeramente? ¿Por qué el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, es primeramente el judío? Porque a ellos les fueron entregados los oráculos y las profecías. Es lo que dice Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todos los sentidos. Primeramente, ciertamente en que les fueron encomendados los oráculos de Dios. Entonces, al haber sido ese vaso que Dios usó para traer a las escrituras y ese vaso que Dios usó para que viniera el Mesías, tenía la salvación que ser primeramente para ellos y el evangelio primeramente predicado a ellos. Y para terminar y darle paso a Jorge, es lo que dice Mateo 10:5. Mateo 10:5, que refuerza precisamente lo que dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Yo ahí vi a los judaizantes replicando que no, que el Sanedrín definitivamente fue el que rechazó a Jesús, porque el Sanedrín era el que tenía la autoridad solamente para rechazar a Jesús. Si eso fuera así, entonces le aplicamos el verso 12 también al Sanedrín. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces solo el Sanedrín tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, lo que dice no tiene ni pies ni cabeza. Pero Jesús dice así en Mateo 10:5. Mateo 5:10, rápidamente. Jesús dijo en Mateo 5:10, vamos a ver, estoy un poco perdido. Mateo 10:5 y 6. Dice así: a estos dos envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos que el evangelio, primeramente Cristo se lo encomendó a sus 12, primeramente encomendó que no fueran a donde los gentiles, ni fueran a donde los samaritanos, sino que tenían que ir al pueblo de Israel a predicar primeramente el evangelio. Por supuesto que después de eso, el evangelio se abre para nosotros los gentiles. Jorge. Muy bien, ¿no? Complementando lo que decís, la expresión al judío primeramente creo que no se refiere a una cuestión de superioridad cultural, sino más bien a que fue el pueblo judío quien tuvo la responsabilidad de ser el vehículo que conectó a Dios con los demás pueblos, ¿no? Y a través de las escrituras, ¿no? Pero la Biblia también nos dice en algún versículo, nos dice que era el más pequeño de todos, o sea que en realidad esto no es porque tenga un mérito propio el pueblo judío, eso es lo que hay que aclarar, no es porque tenga un mérito propio, sino es porque Dios le concedió esa gracia a ese pueblo. No hay que confundir las cosas, ¿no? Y bueno, el último versículo, ese versículo yo diría que gracias a ese versículo se han escrito millones de páginas de teología, ¿no? Porque ahí está condensado el Evangelio, en cierto sentido, ¿no?
Pero no voy a tener la pretensión de comentar ese versículo con gran profundidad como lo puede hacer otro hermano especialista en estos temas, pero quiero decir que la fe es el método que Dios utiliza para que todos puedan alcanzar la salvación. Porque en realidad si alcanzar la salvación sería a través de cuestiones culturales, raciales, de clases sociales, bueno, entonces no tendríamos un Dios justo, ¿no? Sino un Dios que hace acepción de personas. Pero la fe no consiste justamente en esas cuestiones, sino en la decisión personal de una persona en creer, ya sea de una persona o de una comunidad, ¿no? Y que esa fe es universal, es para todo el que la acepta. Y ahí ocurre cuando uno recibe a Cristo, ¿no? Se produce el como dicen los reformados que estudian mucho estos temas, la doble imputación de Cristo en la cruz, ¿no? Cuando la justicia, cuando nuestro pecado se le imputa a Cristo y la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Entonces, la fe a nosotros nos permite ser justos gracias a la obra de Cristo, porque Dios no nos mira a nosotros, sino que mira a su Hijo, que Él es santo, puro y sin mancha. Entonces creo que esta doctrina obviamente da para mucho más, creo que podríamos hacer varios programas con este versículo, pero la idea que tenemos con nuestro hermano es poder hacer un estudio de lo que nos parece más relevante de estos pasajes y bueno, por lo menos dejar una serie de mensajes que luego ustedes pueden ir desarrollando con libros, teólogos y estudios que ustedes quieran hacer. Totalmente de acuerdo. Y yo quisiera agregar que esta expresión de fe a fe, yo creo que lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que la fe, cuando la Biblia dice que la justicia de Dios se expresa de fe a fe, es que siempre ha sido a través de la fe, sin importar las dispensaciones en las que Así lo ha estemos. mostrado Pablo. Claro, porque Pablo, cuando dice Pablo, la justicia de Dios, ahí encontramos en Génesis 22:18, cuando dice la Biblia, y Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Entonces, es lo que desarrolla después el autor de Hebreos. El autor de Hebreos empieza a hablar de la alfombra roja de la fe y menciona personajes antes de la ley de Moisés, por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe Abraham. Luego el autor de Hebreos va a mencionar héroes de la fe en tiempos de la ley y aún en tiempos de la ley se fue salvo por fe. Y es precisamente Pablo apela a Habacuc 2:4 cuando dice el justo vivirá por fe, porque es en Habacuc 2:4 donde encontramos esta referencia del Antiguo Testamento, el justo vivirá por fe. Pero yo quisiera aclarar esto, queridos hermanos. Yo quisiera mencionar esto. Pablo nos está enseñando que la intención de Dios es que siempre seamos salvos por fe. Y este precisamente fue el tropiezo de la nación de Israel. La nación de Israel se le olvidó y esa fue la piedra en la que tropezó, que la salvación es por fe, no por obras. Y este es el problema que quieren hacer los judaizantes, volver otra vez a las obras de la ley. Miren, no le crean a los judaizantes cuando ellos dicen que realmente se es salvo por el Mesías. No les crean, porque pregúntenle a ellos si nosotros dos, Jorge y yo, por no estar circuncidados y por no guardar Shabbat y por no guardar las fiestas y por no comer kosher, vaya pregúntele si él y yo somos hermanos, si somos hermanos de ellos. Van a decir que no. Entonces es mentira que creen que la salvación es por fe. Y Pablo, cierro con este versículo de Pablo, cuando Pablo dice en Romanos capítulo número 9 lo siguiente: ¿qué pues diremos? Vean lo que Pablo dice. ¿Qué pues diremos? Y Pablo afirma que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron la justicia, que es por fe, pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Cómo es eso de la justicia? ¿Cómo es eso de la justicia de la ley no la alcanzó en la ley? Es que también la ley ofrecía un tipo de justicia. Levítico 18:5 dice,
el hombre que cumpla estos mandatos vivirá por ellos. Pero no lo pudieron hacer porque nadie puede cumplir por completo esos 613 mandamientos de la Torá. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. Y pregunta Pablo en el 32, ¿por qué? Y contesta Pablo, porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que cree en él no será avergonzado. Entonces, queridos hermanos, no permitan que alguien los haga, ustedes que están en la gracia, no les permitan que alguien los haga tropezar para volver a caer otra vez en la ley, ¿ok? Muy bien, Jorge, no sé si él quieres decir algo más, mi querido bro. Los poetas antiguos decían, el mejor de los hombres es aquel que aprende las cosas por sí mismo. Y decían también, es también inteligente aquel que se deja aconsejar respecto al bien. Pero el hombre que no aprende las cosas por sí mismo, ni que tampoco abre su mente para recibir consejo, tal hombre es inútil. Así que le damos un pequeño consejo a los judaizantes, que ya que no se preocupan en entender por su propia cuenta la palabra de Dios y no quieren aceptar el consejo, que están teniendo una vida inútil e infructuosa y no van a llevar fruto para el reino de Dios. Lo digo con todo respeto, Totalmente de claramente. acuerdo. Realmente esto que dice Jorge es cierto porque cuando escuchamos los judaizantes son como loros, ¿verdad? Repiten y repiten y recalientan argumentos y no estudian por sí mismos ellos como debería ser las escrituras. José Carlos, por este espacio. Gracias a todos los hermanos que nos han escuchado. Y bueno, les deseo que tengan un lindo viernes, un buen fin de semana, que el Señor les bendiga. Hasta luego, queridos hermanos. Gracias.